Walishimashilti Toiniwa Noshtin Almeguanticawan. Bienvenidos hermanos, amigos, a toda la audiencia, aquí desde 2013 TV por la web. El programa Tonantzin-Tlali les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es Domitila Temiki Ambrosio del Pilar. Ella es originaria de la Sierra de la Chontalpa, allá en Guerrero, de la población Chilacachapa, allá donde anidan las águilas. Ha formado parte del grupo Sihuacoa del maestro, prestigiado maestro y querido y respetado maestro Lino Segura. Actualmente es tecusigua del Calpulli C. Masa de Difusión Cultural, que tiene sus actividades en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y la invitamos cordialmente, que aceptó nuestra invitación para participar con nosotros en este programa de todos ustedes, con la finalidad de compartirnos su vivencia, compartirnos su experiencia, primero como mujer de la cultura, de la tradición, segundo como esposa, compañera, cónyuge de un guerrero dentro de la tradición, y después como madre y abuela, preservadora, conservadora de la tradición, la cultura en nuestra sociedad, y por supuesto defensora. Y es importante para nosotros que nos comparta su vivencia, su experiencia, cómo ella ha logrado sortear todas estas situaciones de la preservación, de la conservación, de la difusión, de la enseñanza de nuestra cultura en el seno familiar, en la familia, en lo más íntimo de la sociedad, que es la familia. Cómo ha sabido compaginar la realidad histórica en la cual vivimos, del materialismo, de la realidad de pagar la renta y pagar la luz, a la tradición, que es la otra realidad espiritual que nos mantiene y que hemos de preservar, de conservar, de compartir y de enseñar a nuestros hijos a toda costa. Cómo compaginar esas dos cosas que se contraponen, pero que a la vez también se complementan, porque nos hacen ser. Temiki, nos da un orgullo presentarla a nuestra audiencia, y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Tlazo Camachililia Temachtian, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor el estar aquí con usted en este momento compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, y pues venga de ahí. ¿Cómo usted, nos gustaría que nos dijera, compartiera, cómo llegó la tradición a usted, de dónde la conoció, qué sucedió con la tradición? Porque siempre es importante saber cómo uno se involucró con la tradición, la mexicayot, en cada uno de nosotros. En este caso, ¿cómo llegó a usted? Yo me puedo decir afortunada porque yo nací dentro de la tradición. O sea, para mí no puedo decir que la encontré porque yo nací dentro de la tradición. En el pueblo de Chilacachapa es Chontal, y de hecho hay teocalis, pero pues para mí era tan normal, pues es una vivencia natural. Solo que cuando mi papá nos dice que no podemos salir como de la tradición, sino buscar y casarnos dentro del pueblo con alguien que fuera de ahí para no perder la tradición, entonces yo quise salirme de la tradición, pero gracias a la tradición que no me dejó escapar, porque hice como una vuelta y luego encontré a mi pareja de ahí mismo sin conocernos. Entonces fue algo muy raro, pero yo creo que nací ya dentro de la tradición, no me encontró ni la encontré. Yo creo que yo soy afortunada porque nací dentro de la tradición. Maravilloso es, mire, esto es una de las cosas del cual debe sentirse orgullosa, ¿verdad? Porque en este mundo tan material y tan indiferente, donde
muchas de las personitas ya no saben ni de dónde vienen, ni quiénes han sido sus ancestros. Usted ha vivido dentro de ese vínculo tradicional, y llama la atención lo curioso, ¿no?, de que usted salió para romper un poquito, me atrevo a pensar, romper un poquito ese vínculo, esa costumbre, y de encontrar otra persona con otra forma de pensar, de vivir, de ser diferente, y se encuentra con una persona que es del mismo lugar, es vecino, ¿verdad?, del mismo pueblo, por así decirlo, y se lo encuentra muy lejos. ¿Pero usted sabía de eso? No sabía de eso. De hecho, yo salgo porque mi papá decía que antes, ahora yo creo se vive un poquito la vida, la gente como que empieza a entender de que es nuestra tradición y nuestra identidad. Antiguamente mi papá nos decía que no, por ejemplo, no nos permitía hablar lengua náhuatl porque decía que él había sufrido mucha discriminación. Mire, y él no quería que nosotros sufriéramos lo mismo. Sin embargo, mi abuela no, ella era muy aferrada y ella decía, no, es que es su lengua y la tienen que aprender, y ¿cómo se van a olvidar? Pues sí es parte de nosotros, sí es nuestro. Entonces, yo salgo queriendo como romper eso que mi papá quería, de no sufrir, o sea, de romper como que, bueno, ya no soy de este lugar, y quería como mejorar la raza. Entonces, da la casualidad de que me encuentra mi pareja y yo no sabía que era del mismo pueblo, y pues nos casamos y hemos mantenido pues toda la vida, ¿no?, esa misma tradición, hemos compartido esa misma tradición. Maravilloso. Llama la atención el punto por el cual usted fue invitada, la participación de la mujer en el vínculo familiar, de la preservación de la tradición y la cultura. Decía usted de su abuelita, de su mamá grande, de cómo no, tenemos que conservar y preservar la tradición. O sea, llama la atención una abuela, una mujer, sí, ¿verdad? Y en este caso, ahora, usted como mujer, ¿cómo fue ese vínculo con su pareja, disculpe la expresión, su hombre, su compañero? ¿Cómo fue de compartir? Dice usted que él es del mismo lugar, o sea que también él lleva, bueno, en ese entonces llevaba la tradición, conocía todos los pormenores de la tradición, y cómo fue su desarrollo, su desenvolvimiento con él, ya en el vínculo familiar, para preservar la tradición y la cultura. La diferencia aquí que era con él, de que sus papás son del mismo pueblo y vivían en la ciudad, entonces ellos ya estaban como viviendo esa parte como contradictoria. Sin embargo, sus papás con mucha seguridad, con mucho orgullo la aportaban, y él era exactamente lo mismo. O sea, él aportaba con mucho orgullo de decir que era un mexica, que era traía sus tradiciones. Él lo engrandecía. Cuando yo lo sobajaba. Lo trataba de ocultar, lo trataba inclusive hasta de olvidar, ¿no? Quería romper ese vínculo. Ajá, qué maravilla. Exacto. ¿Y cómo fue que se entendieron en este caso? Más que cómo entenderse, ¿cómo sobrellevaron su situación familiar, conservando, viviendo? Porque si usted la quería olvidar y él la enaltecer, entonces, ¿cómo fue esa convivencia? Curioso, ¿no? Porque me transmitió esa grandeza de que él aportaba con orgullo, y por un momento me quise como desafanar de esa parte, de decir, bueno, es que no, o sea, no es lo nuestro, mejor vamos a hacer otra cosa. Pero él se aferró tanto que después dije, bueno, pues vamos a ver, o sea, ¿por qué tú lo elevas y por qué yo quiero opacarlo? Pero no se podía, había un vínculo, bueno, éramos ya parejas, no podíamos hacernos a un lado. Entonces dije, bueno, voy a meterme a ver por qué es tanto tu interés, por qué la engrandeces tanto. Él en la ciudad lo estaba viviendo, y yo que lo vivía en el pueblo era como algo normal, como algo natural. Pero él aquí en la ciudad, para él era un orgullo de que decía, yo vengo de los chontales, o sea, pero lo decía con un orgullo. Entonces yo quise como meterme dentro de esa parte, dentro de su mundo, para ver
por qué a él le llamaba la atención y por qué a mí no. Entonces me fui como, dije, y así lo dije, voy a investigar, o sea, quiero meterme para saber por qué a ti te llama la atención y por qué a mí no. Entonces fue como un reto, decir, bueno, voy a descubrir y voy a hacerte creer o voy a decirte que no tienes razón. O sea, que eso que tú estás viendo no tiene razón porque es mucha discriminación para la otra parte. Entonces me metí como jugando y mi sorpresa fue de que cada vez me fui involucrando más y más y más. Llegó un momento en que llegó a ser parte de nuestra vida, de nuestra vivencia. Entonces, al principio fue muy difícil porque yo no podía entender esa parte, pero cuando yo fui creyendo, ¿en qué momento lo entendí? No lo sé, porque fue a través de la vivencia, cómo nos fuimos involucrando los dos. Llegó, bueno, hasta este momento, de verdad que nos hemos llevado, cuando se trata de nuestra cultura, pareciera que hablamos en el mismo idioma, en el mismo lenguaje. A veces con solo una mirada entendemos qué es lo que queremos. O sea, con una sola mirada sabemos, nos transmitimos con una sola mirada, entendemos ese el lenguaje espiritual que a veces es un poquito difícil explicarlo con palabras. Muy interesante. Esa es la razón por cual la participación de la mujer, lo hemos subrayado, es sobresaliente y es determinante en el vínculo familiar. Es la que nos forma como individuos primero, nos forma como ciudadanos después, ¿verdad? Y nos hace integrar la célula de la sociedad que es la familia. Y la mujer es parte importantísima, imprescindible en una familia, en la sociedad. Nos da mucho gusto, qué interesantes cosas, qué bonitas. Vamos a hacer una pausa. Ashkan mantin timocuepatzin, timoitasque oxe. Regresamos en un momento.